Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más de Bajo Llave. Tendremos una gran plática con nuestro compañero Felipe Monroy. Pues bienvenidas todos a su podcast de información socio-religiosa Bajo Llave. Como siempre, pues es un placer compartir la mesa con todos ustedes. Juan Pablo Reyes, María Eugenia Jiménez, Lilian Reyes, Felipe Monroy, y este día vamos a platicar del segundo Diálogo Nacional por la Paz que se organizó en la ciudad de Guadalajara, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que es el ITESO de los jesuitas. Se congregaron más o menos 1,200 personas, es parte de un proceso. Vamos a platicar un poco de qué fue lo que se vivió allá y de qué se trata todo este tema del diálogo por la paz, ¿no? Para contextualizar sobre el tema de diálogo por la paz, ¿cómo nació? ¿De dónde nació? ¿De qué se trata? ¿No? Ahí más o menos vamos platicándolo. Pues el diálogo por la paz surge ya luego de estos hechos tan terribles en la Sierra Tarahumara, cuando asesinan a 2 sacerdotes jesuitas precisamente, y pues de ahí se hace un esfuerzo por parte de la Iglesia Católica de dialogar, pero no solo con la Iglesia, sino buscar también grupos de sociales representativos que den su opinión acerca de cómo pacificar el país en esta situación que nos está saliendo de la violencia, ¿no? Cómo pacificar, cómo buscar soluciones ante las problemáticas de asesinatos crecientes a nivel nacional, de desaparecidas y desaparecidos, y también sobre el actuar de las autoridades respecto a estos casos, cómo se ha medido la violencia en nuestro país, cómo se ha medido el tema de los homicidios, cómo se ha medido el tema de los desaparecidos. En sí es buscar o intentar hallar soluciones, pero en conjunto. Ese es el objetivo, uno de los principales objetivos de estos diálogos. Sí, el trabajo que han realizado la Conferencia del Episcopado Mexicano, los jesuitas, otras organizaciones que se han aliado con ellos, ha sido desde las bases. Se ha escuchado a las comunidades, empezaron pláticas en poblaciones, las parroquias han sido base para ese desarrollo de la metodología. Se han estado escuchando desde abajo cuáles son las voces, las necesidades que tienen, a qué le tienen miedo, por qué la gente no puede salir a determinada hora. Todas estas situaciones difíciles que se viven se les han escuchado. Y en ese proceso, además de los famosos foros de escucha regionales, locales, los encuentros también de compartir estas experiencias, se llegó a un gran diagnóstico nacional. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿No? ¿Qué pasa como país? Y a partir de ese diagnóstico se realizó una agenda nacional por la paz. Y esta agenda se presentó en Puebla, en el primer Diálogo Nacional por la Paz. En esta agenda pues ya se tenían ahí como muy concretos algunos de los compromisos a los que se debían integrar no solamente los poderes políticos, ¿no? Es decir, no solamente la federación, los estados y los municipios, sino casi todas las estructuras intermedias de la sociedad, universidades, iglesias, centros laborales, medios de comunicación, por supuesto. Y en esta agenda, pues se comenzó a implementar, al menos eso fue la idea. Y ha venido todo este proceso hasta esta última segundo encuentro nacional o diálogo nacional por la paz. Y este diálogo, pues insisto, es parte de un largo proceso y refleja sí los grandes dolores, sí las grandes heridas del pueblo, pero también hay una cosa que a mí me llamó la atención. Trata de reflejar qué es lo que a ras de suelo sí se está haciendo como procesos de pacificación en el país, de construcción de paz. O sea, incluso el término es como debatible, ¿no? Pues a pacificar es como Terminator, llega a pacificar una sociedad desde afuera. Y la construcción de paz tiene que ver con las propias fuerzas sociales y la manera en cómo reconstituyen el tejido social. Este segundo diálogo nacional por la paz, como ya les decíamos, se hizo ahora en Guadalajara.
Fue muy interesante, tiene varias partes, vamos a irlas desmenuzando, pero antes de esto quisiera obviamente que ustedes compartieran como en este mes, cómo han visto justamente este proceso largo que ha tenido la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús en México, la Conferencia de Superiores y Superioras de Religiosos en México, más organizaciones como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, en fin, hay la Concanaco, que tiene un trabajo de empresas por la paz muy interesante. ¿Cómo han visto este proceso en estos 3 años desde el asesinato de los sacerdotes allá en Cerro-Cagui, Chihuahua? Primero yo, ahora que resumiste muy bien lo que ha sido este diálogo por la paz, recordar que de estos primeros diálogos se entregó una propuesta cuando fueron las elecciones presidenciales a los candidatos que en ese entonces contendían por la presidencia. Y que fue descalificada por muchos sectores, sobre todo del oficialismo. Sí, de hecho, ya lo hemos platicado en este mismo podcast, la negativa de Claudia Sheinbaum a firmar, pero en adendum, así como diciendo, no estoy de acuerdo, pero... Con el diagnóstico, justamente. Con el diagnóstico. Pero suscribo la parte que están diciendo de encontrar acuerdos para realizar la paz, ¿no? Y bueno, este trabajo ha sido muy interesante porque es una amalgama de todos los sectores, todos trabajando por un bien común. Entonces, no es muy común que en México hablemos mucho de unidad, pero la unidad nos dura luego a veces 5 minutos, ¿no? Sí. Y se nos pasa. Entonces, creo que sí ha sido un proceso constante, creo que sí se le ha dado un seguimiento certero a estos procesos de pacificación y eso hay que reconocerlo tanto para la Iglesia como para la sociedad, ¿no? Sí, este es un proceso histórico, nunca lo habíamos tenido, esta unión exactamente entre el episcopado mexicano, los religiosos, y en los últimos meses o años que se han integrado también los empresarios para hacer estos esfuerzos. Y no nada más ha sido así, también se han integrado otras comunidades religiosas, sobre todo en este último encuentro se notó más su participación. Lo único malo es que no han entregado o no han tenido un diálogo todavía con el gobierno federal. Es el punto, la gran deuda, creo yo, con los gobiernos locales y con el gobierno federal, porque si bien ha habido ciertos acercamientos en cuestión sí de diagnóstico, en cuestión de denuncia, creo yo que sí es la gran deuda el tema de los encuentros o reuniones con la federación para revisar con ellos cómo va ese diagnóstico, ver si ahora sí aceptan este diagnóstico o no, porque vemos, tal vez, por ejemplo, algunos religiosos que decían, como que ya vemos ahí algunos avances del gobierno federal, ¿no? O de los gobiernos locales, pero sin embargo, creo que de manera oficial sí hace falta este acercamiento. Y es muy importante destacar que en estos 2 foros no se ha invitado a autoridades federales a asistir. Del primero se descartó, dijeron que no estaban invitados, y en ese segundo, pues por lo visto tampoco estuvieron invitados. Y también es importante, algunas voces consideran escucharlos, qué es lo que tienen que decir ante el diagnóstico. Entonces Felipe estuvo en esta reunión en Guadalajara, él nos puede comentar si fueron autoridades federales, cuál es la razón de no invitarlos. El enviado especial de Bajo Llave. Bueno, pues a propósito de lo que menciona Lilian, cuando el diagnóstico se realizó y se creó, gracias al diálogo muy horizontal, esta famosa carta compromiso por la paz, se le entregó a muchos candidatos, candidatos a gobierno federal, a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, y en el fondo, aunque no es nada malo, es decir, como parte de la sociedad civil le entregas una carta en la que comprometes a las autoridades si resultan electas a realizar A o B o C cosas, en el fondo también se utiliza un poco como propaganda política, ¿no? Es decir, porque estamos firmando esta carta, luego entonces sí somos unos buenos candidatos a trabajar, o buenos aspirantes a trabajar ya en el gobierno en este terreno. Y eso es quizá la gran diferencia, porque ahora en este segundo Diálogo Nacional por la Paz sí hubo un momento muy parecido de firma de carta compromiso, pero ya no con candidatos, es decir, ya no con la expectativa política, sino con funcionarios, con burócratas en funciones, con presidencias municipales que ahora ya como un gobierno formalmente constituido están comprometiéndose a varias cosas.
Y la razón por la cual este movimiento, que es nacional, no está involucrando del todo a lo federal, incluso tampoco a lo estatal, hay que decirlo, es porque ellos consideran que la verdadera o la auténtica construcción de paz es a nivel municipal. El presidente municipal y sus fuerzas, principalmente de seguridad, y su trabajo a nivel calle, zona, empresas, universidades, colegios, iglesias, es el que puede realmente favorecer los procesos de tejido social. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó y me llamó mucho la atención fue el testimonio de un director de policía de Meoqui, Chihuahua, en donde ellos llegan al poder, es decir, la presidenta municipal de este partido llega a la titularidad del gobierno municipal después de un momento muy crítico en la región, en Meoqui, en donde policías municipales terminan agrediendo a jóvenes en público y a mitad del día. Y esta agresión generó obviamente un resentimiento social grande y obviamente hubo un cambio político y de régimen en el municipio, y la primera instrucción que tiene el nuevo director de policía es recuperar la confianza de los ciudadanos en los agentes de la fuerza pública municipal. Y la única manera como llegaron a poderlo hacer no es solamente con eslóganes o con marketing, sino primero con servicio interno de los policías municipales, es decir, círculos de paz adentro de los policías municipales, y también círculos de paz entre los policías y la ciudadanía, que conozcan a su policía, el policía barrial, el policía de la proximidad, que los reconozcan, que sepan quién es, que tengan su contacto, en fin, que haya un trabajo muy estrecho entre la ciudadanía y el policía municipal, cosa que no puede hacerse con el policía estatal, y mucho menos con la Guardia Nacional, sí, o con otras instancias federales. Esa es quizá la razón por la cual, o al menos la que ellos explican, por la cual no se está involucrando a las fuerzas políticas superiores, sino a las que realmente puedan hacer cosas a ras de suelo, para trabajar con las empresas, para trabajar con los centros deportivos, las escuelas, que finalmente los presidentes municipales son quizá estos articuladores de esa respuesta zonal. Esto suena bien, pero lo que también nosotros sabemos desde el 2006 es que muchas de esas localidades, muchas de nuestras regiones en el país, necesitan de la presencia fuerte, armada, a veces hasta del ejército mexicano. Entonces, el trabajo no puede ser exclusivamente local, sino tiene que estar en coordinación con lo estatal y lo federal. Para comenzar así a fortalecer a las policías municipales, las policías locales, que es el objetivo, porque son las primeras también víctimas de la corrupción, por así decirlo, si les podemos llamar víctimas, u objetivos de la corrupción. Objetivos de la corrupción. Y bueno, un punto importante aquí es ¿qué tan posible es generar esto ahora que se han creado los famosos mandos únicos? Ahora que las policías están pasando a ser solo una, y entonces pues esta idea objetivo de que el policía que tiene contacto directo, que es el policía municipal, pueda ayudar a retejer la cuestión social, si ahora ya tenemos un mando único en el que cualquier policía puede intervenir, entonces ¿eso es ayudar o es perjudicar o ustedes qué opinan? No, yo creo que no soy experto en seguridad, obviamente, pero yo entiendo la parte en donde realmente creo que es el espíritu de estos diálogos nacionales por la paz, aunque es nacional, el espíritu es sumamente estrecho, digamos, en la cotidianidad de las colonias, ¿no? Los barrios, los municipios, los pueblos. Pero vivimos en una circunstancia que urge justamente la participación de diferentes fuerzas y de compromisos a diversos niveles. Por ejemplo, uno de los casos que también me parece muy interesante es el famoso acuerdo de empresas que se firmó con este Diálogo Nacional por la Paz, en donde con Canaco, si no me estoy equivocando, sí, con Canaco Servitur, firma un acuerdo para que sus empresas busquen, o todas las empresas afiliadas, busquen el famoso distintivo por la paz. Ese distintivo por la paz implicaría que cada una de las empresas grandes o pequeñas, o incluso microempresas, tengan mínimos de compromisos con sus trabajadores, con la seguridad en la región. Por ejemplo, en la calle en donde está la empresa,
con la iluminación, con los horarios para los trabajadores, con la resolución de conflictos internos en cada una de las empresas, con obviamente perspectivas de víctima y perspectiva de género para atender a situaciones muy concretas de conflictos dentro de las empresas. Y entonces, después de hacer eso, pues se ganan su insignia por la paz. Esto en el papel es buenísimo. El asunto es cómo se puede garantizar que las empresas de una localidad en realidad sí están buscando trabajar por la paz. o lo haces por la Concanaco, que está muy bien, pero en realidad quienes pueden verificar esto en el fondo pues son también los municipios. Es decir, el municipio, uno de los compromisos es que los accesos a la empresa, una industria, una fábrica, para poder llegar a tu centro laboral esté bien iluminado. En muchos lados los empleados, los obreros, tienen que atravesar de repente estas zonas industriales, tienen que cruzar avenidas con baches, sin iluminación, a la mitad de la noche, porque a veces los turnos son 3 turnos diferidos, en circunstancias muy inseguras. ¿Y quién tiene que garantizar eso? Obviamente una parte la tiene que poner el empresario, porque al final allí puso la fábrica, y la otra obviamente el municipio, porque al final tiene que responder por la seguridad tanto de los empleados de la fábrica como de los ciudadanos a los que se responde. Entonces, la verificación de estos procesos es sumamente difícil y es muy delicada, y además pues, tiene que estar bien aterrizada. Hay que ver otra vez si en realidad esto ha ido funcionando, y creo que por lo visto en lo que pasó en Guadalajara sí hay cosas interesantes que están funcionando. No son el gran espectáculo, pero no dejan de ser quizá muestras de esperanza de que hay cosas que sí pueden cambiar en el país. Pero, Sí. por ejemplo, Felipe, Sí. ahora que estuviste tú allá en Guadalajara en estos diálogos, ¿hubo presencia de municipios? Sí, ya he comentado lo del director de policía de Meoqui, y hubo con 7 representantes de municipios distintos del país, solo 7. Ahora estamos, no sé, ustedes tendrán el dato más fresco, ¿cuántos municipios de México son? Más arriba de Miles. no, 2,000, no sé cuántos son. Son muy pocos. Obviamente no es el espacio para firmar grandes volúmenes, pero creo que ahí es donde justo todavía falta mucho, porque si los propios municipios y los alcaldes no siempre están con la posibilidad de actuar libremente, pues evidentemente la posibilidad de comprometerse a estos acuerdos también no es tan sencillo, ¿no? Sí, porque en la reunión que hubo en Puebla también hubo algunos presidentes municipales, hubo compromisos, pero luego vino la renovación. Así cambia. Eso sí, cambia, cambia entonces todo. habría que ver si realmente los presidentes municipales que ya se habían comprometido, el que viene de otro partido, igual y ya no va a respetar esos acuerdos. Sí, pues supongamos que había uno de Entonces, panista y luego cambia uno de Morena que no aceptó el diagnóstico, pues entonces cambia el Entonces, panorama. esta es una radicalmente. gran problemática a la que se están enfrentando también todos los organizadores del diálogo. Más aparte, sí se necesita una coordinación, un diálogo con autoridades a todos los niveles, federales, estatales, municipales, porque lo que comenta Felipe, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo se va a poner luz? ¿Cómo se va a poner seguridad si no hay un diálogo con todas las con el gobierno en todos los niveles? Porque no va a poder avanzar. Podrían seguir dialogando, platicando, que es algo que se les está criticando. La gente critica el diálogo, es algo que menciona. ¿Cómo vamos a avanzar si no hay un diálogo con las autoridades? Bueno, y en este sentido, Felipe, cuéntanos sobre acciones concretas. Por ejemplo, sabemos que hubo presencia de madres buscadoras, pero que también se también habló fue tema de de las una madres. estrategia para prevenir el suicidio, ¿no? Que es como uno de los lacerantes más importantes en la sociedad, que por esta violencia, por todos los problemas que se generan, pues la juventud está recurriendo a esto, ¿no? Pues justo lo fuerte de este segundo encuentro fue la presentación de las famosas metodologías probadas de la paz, ¿no? Metodologías que ya están funcionando en algunas zonas del país. Metodologías que van desde círculos de paz o centros de escucha, es decir, escuchar a las víctimas, escuchar a los familiares de las víctimas, acompañar a las madres buscadoras o a los familiares de desaparecidos.
acompañarlos, obviamente, desde la asistencia técnica, jurídica y emocional y espiritual, porque evidentemente es transversal esto. El tema de las empresas, como ya lo mencionamos. Y, por ejemplo, uno de los temas que en efecto salió más es el asunto de la depresión, el suicidio, la salud mental y la drogadicción en el país. Uno de los que presentaron como digamos, sí, caso de éxito, pero digamos caso, no podemos llamarlo éxito, porque no es el tema del logro, sino de que se atiende a alguna realidad concreta, es lo que sucede justamente en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, promovido en gran medida por la diócesis tarahumara, por centros de derechos humanos y por Centro Manresa, que atiende a jóvenes con riesgos de adicciones, en adicciones y con riesgos de depresiones o de problemas de salud mental y de suicidio. Se dice muy rápido, la verdad lo dijeron muy rápido, el padre Francisco Muriel de la diócesis tarahumara lo dijo muy rápido, se atiende a alrededor de 5,000 personas, pero cada una de esas 5,000 personas en el fondo es una familia que encuentra cierta respuesta frente a problemas de salud mental, de adicciones, y me llamó mucho la atención un dato que dieron allí, entre al menos unas 3 universidades cercanas de la región, se bajó el índice de suicidio hasta en un 95% del que se venía trabajando en años anteriores. Lo cual, hombre, creo que es un gran logro, un avance grande. Claro. Sí. Y lo que es más claro, esto se llega gracias a básicamente el diálogo, al encuentro con los jóvenes, a reconocer sus heridas, sus dolencias, sus necesidades, sus sueños y ambiciones y trabajarlas junto con ellos. No se trata de un tema ni de catequesis, ni de evangelización, ni de... no, se trata de encontrar en la sociedad esas heridas y ellos las acompañan de manera profesional, con psicólogos, terapeutas, especialistas, ¿no? Y eso me parece sumamente interesante. Son de estos casos de éxito que son bonitos y alientan. Pero mencionas, Lilian, también algo que quizá es mucho más difícil, que es el tema de las madres buscadoras. Precisamente, representantes de familias de desaparecidos, en este caso madres buscadoras, ¿estuvieron en el primer encuentro? Sí, claro, sí. Sí estuvieron y tuvieron un encuentro a puerta cerrada con los principales participantes, no hubo acceso a prensa, pero sí tuvieron un encuentro en Puebla en uno de los días por la tarde. Y ahora tuvieron más protagonismo. No tuvieron protagonismo, hubo gente que habló en los foros sobre el tema de las desapariciones y el acompañamiento a los familiares de los desaparecidos, pero en realidad su participación fue de otra naturaleza. Por ejemplo, el coro inolvidable, que se llama de Madres Buscadoras. Es decir, más allá de escuchar el clamor, la indignación y el dolor, que por supuesto es natural y es comprensible, se trató de reivindicar a estos colectivos como el mismo colectivo es un articulador de construcción de paz, de sanar las heridas, de acompañar el proceso. Y por ejemplo, esto que me gustó, que fue aparentemente solamente un show de medio tiempo, digámoslo así, en el fondo realmente sí tiene esta expresión de que la búsqueda por los seres queridos hizo a muchas mujeres principalmente coincidir en estos espacios, coincidir en nuestros grupos, compartir sus heridas, pero también acompañarse en las seguramente muchas alegrías que significa todavía la vida, incluso cantando, ¿no? Ensayando una canción, ensayando una melodía, pero también compartiendo abrazos, compartiendo comida, compartiendo recetas. Es decir, esta parte es un poco compleja porque sin dejar de mencionar que estas mujeres siguen con un dolor tremendo y profundo, también esa propia comunidad ya significa una parte de tejido social. O sea, de cohesión. Es lo curioso, porque yo platiqué con una de las mujeres buscadoras y yo no se lo pregunté, pero ella me confirmó que ella ya había encontrado a sus seres queridos, por desgracia fallecidos.
Y la razón por la que seguía participando no nada más era para seguir buscando a los seres queridos de otras amigas que conoció evidentemente en el proceso, sino porque también ella lo reconoce, esa es mi comunidad. O sea, la gente más cercana que yo siento y que hace sentido en mi vida son las otras personas buscadoras. No pueden solamente estar, que sí, lo hacen abajo del sol, recorriendo terrenos ingentes para buscar a sus seres queridos, sino que también fuera de ese trabajo, que es doloroso y complicado, pues también comen, duermen, viven, ríen, cantan como comunidad. Sí. Y esa comunidad ya es un proceso de paz. Hay un crítico de estos diálogos por la paz que comenta que es necesario integrar a los victimarios. ¿Qué opinas, Felipe? Se ha comentado esto al respecto, y bueno, y los demás también, pues, ¿qué opinan? Este diálogo con los victimarios se podría dar. ¿Es el momento? ¿Está preparada la comunidad que ha sido tan lastimada, sobre todo estas madres de los desaparecidos? ¿Estará preparada para tener un diálogo con los victimarios? Les comparto, creo que no estamos preparados, o sea, para poner al victimario en la mesa y compartir este proceso de paz, pero el segundo Diálogo Nacional por la Paz justamente creo que da un paso para la preparación hacia eso. Por ejemplo, en los círculos de escucha, es decir, además de las conferencias, los foros y los encuentros masivos, que pues sí son muy interesantes, hubo trabajos en grupo muy relevantes. Y allí es donde se preguntó con más profundidad una pregunta, y yo creo que se fue reiterada en todos los grupos. ¿Qué situaciones reconoces en las que has sido tu víctima y qué situaciones reconoces en las que tú has sido un violentador? O sea, ¿qué violencias has recibido y qué violencias has emitido o has entregado? Y al principio las personas somos muy dadas a reconocer las cosas que nos duelen. Yo evidentemente me acordé de bullying que sufrí en la escuela o de maltrato laboral que en algunas ocasiones he vivido, como muchas otras personas, y esas son fáciles de recordar, pero cuando la pregunta es mucho más dura es ¿qué tipo de violencias tú has ejercido? Pues tienes que reconocer, en mi caso obviamente, mis privilegios, mis condiciones, mi educación y también mi personalidad, que seguramente puede haber sido muy agresiva con otras personas. Eso se trabajó en los grupos con 1,200 personas. Cada uno de una u otra manera tuvo que hacer este proceso de reflexión. Y también en los foros y en las conferencias, y particularmente la del obispo Ramón Castro, presidente del Episcopado Mexicano al final, menciona que por supuesto que México tiene constructores de paz y hay que celebrarlo, pero también tenemos el lado B, ¿no? El Betraven. Tenemos nuestro lado B, que también somos constructores de violencias. Y reconociéndolo, entonces sí, yo creo que para un proceso posterior, seguramente, estoy aquí aventurando, pero para un proceso posterior en donde ya reconozcamos que nosotros somos tanto víctimas como violentadores, entonces será más fácil someter a la mesa de conversación a otros victimarios, porque serían exactamente igual que nosotros. Ahora, ¿cuánto va a pasar para esto? Es indecible, pero sí creo que puede ser ese último paso o siguiente paso a dar, y no sé si sea muy fácil porque particularmente con el gobierno federal, ahí sí, particularmente con el gobierno de la Cuarta Transformación, hay una resistencia a reconocer que ellos también están realizando actos de violencia, corrupción, discriminación, superioridad moral, agresividad, negligencia. Y si no lo reconocen ellos, pues va a ser mucho más difícil que los sectores de defensa de derechos humanos tampoco reconozcan en dónde la están regando. También van a subirse en su ladrillito de moral y van a empezarse a acusar mutuamente de quién es el mejor en la mesa. Entonces yo creo que esa parte fue muy interesante, fue, insisto, muy íntima, en lugares como de mucha reflexión y mucho silencio, pero la pregunta era consistente para esas 1,200 personas. ¿Qué violencia recibes y qué violencias das?
Felipe, ¿y qué esperamos después de este diálogo? ¿Qué más sigue? ¿Qué es lo que proyectaron en la reunión? No proyectaron grandes escenarios, a mí me llamó la atención eso, porque, bueno, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que lo que seguirá sucediendo es el acompañamiento a estos procesos metodológicos de paz. Es decir, que hay unas cosas en las que todavía hay poco que se hace. Por ejemplo, el tema de medios de comunicación. En uno de los foros participó Daniel Moreno. Y Daniel Moreno mencionó, entre muchas cosas muy interesantes, una que a mí me sobresaltó y nos tendría que sobresaltar aquí en la mesa, obviamente, es en qué tipo de situación nos encontramos los medios de comunicación que los asesinatos de los periodistas no ocupan las primeras planas de nuestros diarios. Es decir, ¿cómo no estamos nosotros reconociendo que el periodismo, que es constructor de democracia, constructor de ciudadanía, constructor de tejido social, no estamos reconociendo que lo están asediando, que lo están desmoronando y nosotros ni siquiera nos defendemos a nosotros mismos, ¿no? Esa parte a mí me llama mucha atención porque en efecto no hay muchas metodologías que hablen sobre lo que necesariamente requiere la sociedad en temas de información, en temas de periodismo, en temas de diálogo transversal, ¿no?, con las autoridades y con la ciudadanía. Pero tampoco hay sobre el tema del lenguaje de violencia, de las expresiones del odio, de discurso de odio. No hay nada de eso y creo que mucho se pudiera favorecer si, en lugar de proponer pactos de silencio, como proponen algunos, realmente entremos en conciencia los medios de comunicación en donde estamos favoreciendo dinámicas de odio o de desprecio y al contrario, tenemos que seguir favoreciendo dinámicas de indignación social, justa indignación de la gente que está sufriendo, pero también de conciliación entre las necesidades del pueblo y los objetivos de las autoridades para poder remediar esas necesidades. Entonces yo creo que allí todavía nos hace falta esa parte. Y justamente yo tuve la oportunidad de ver esa conferencia. Sí. Tuve la oportunidad de escucharlo también. Y él hablaba de algo que me parece que es muy importante y nos dice que nosotros como periodistas nos hemos dedicado a informar. Mataron a tal, ejecutaron a tal, o sea, solo estamos dando cifras, solo estamos hablando de sangre, del hecho violento, pero no estamos contextualizando ni estamos investigando qué es lo que hay detrás de esos enfrentamientos, de esas muertes, no, nada. Entonces, eso es nuestro trabajo como periodistas. Y él decía, tienen que empezar a trabajar otra vez como periodistas. ¿Qué hay detrás de ese contexto violento? Porque una comunidad no se vuelve violenta de la nada. Claro. Sabemos que tenemos enfrentamientos de cárteles. Sabemos que tenemos también comunidades que están olvidadas por las autoridades. Hace poco yo hablaba con el padre Filiberto y me decía que hay en Guerrero zonas de silencio y esas zonas de silencio hacen que no se comuniquen entre otras comunidades. Y entonces eso es como un daño colateral, pero a todo el estado, ¿no? Ahí tenemos una lucha de cárteles bárbara, ¿no? Y no estamos contextualizando qué es lo que ocurre en el estado de Guerrero. Solo estamos diciendo, mataron a un presidente municipal, mataron al director de seguridad pública, mataron al padre tal, o sea, pero no estamos viendo todo como un conjunto. Y él entonces hacía ese llamado a hacer un análisis profundo, porque a partir de ese análisis es como se logra la pacificación, o se logra resolver. Conociendo los contextos. Exactamente. Para ver dónde está el origen de la problemática. Exactamente. Sí, yo sí creo que se ha hecho un buen periodismo de investigación, hay buenos periodistas que hacen este trabajo, pero también los que están fallando pues son los medios. A veces los medios de comunicación las líneas editoriales no quieren difundir, o por no arriesgar también al reportero, pero la verdad creo que sí hay en ese sentido un buen trabajo de investigación. Lo que se requiere también es medios para que los puedan publicar. Sin duda, sin duda. Pues a mí quizá lo único que me faltó ver, y esto ya es una opinión completamente, bueno, como todas, ¿verdad?, personal, lo que me faltó ver ahí en el segundo diálogo, y que creo que tampoco estuvo en el primer diálogo, no sé, pero Maru lo sabe bien porque ahí estuvo ya, es el humor. El humor, o sea, en verdad, el tomar las cosas con menos seriedad y solemnidad. Pero también más agria, ¿no? Hay cosas que ya las tomamos de manera muy directas, muy agrias. Y creo que esa parte del humor, que además, por cierto, caracteriza
mucho al pueblo mexicano. Creo que hace falta también como parte de la construcción de la paz. No quiere decir que pongan un payaso ahí arriba, pero sí tenemos que reflexionar sobre nuestra propia circunstancia y saber que no vivimos en un drama shakespeariano absoluto, ¿no? O sea, sí vivimos dramas horribles, pero incluso, como ya les decía en esta parte de las madres buscadoras, cuando sube el coro Inolvidable, que insisto, es el propio nombre de Inolvidable, ya genera un poco de... a ver, si lo tomamos de la manera muy seria, es muy dramático, pero también tenemos que entenderlo un poquito por la parte de la ironía. Este coro Inolvidable, obviamente no son profesionales y obviamente fallan y hacen lo que pueden, lo hacen muy bien, lo hacen desde el corazón, y allí también generaron un poco de sonrisas. Y es parte justamente de tomar con humor esta parte donde estas mujeres coincidieron porque están buscando un ser querido que hace falta, pero su vida no es solo esa. También comen, también duermen, también ríen, también gozan, también tienen otras preocupaciones, y allí donde están conviviendo pueden generar cosas muy agradables, sonrisa incluso. Yo creo que esa parte, creo que todavía falta un poquito ya en los diálogos por la paz. Seguramente lo estarán reflexionando también muchas otras personas. Y pues nada, yo creo que allí, si nos están escuchando, los amigos en el podcast, no tengan empacho de acercarse a alguno de los colectivos. Es decir, hay muchísimos colectivos a lo largo del ancho del país, eso también se nota en esos encuentros. Y participar de ellos no implica una adhesión política concreta, ni implica una adhesión ideológica, o ni siquiera una adhesión religiosa. Implica un ejercicio libre y voluntario de trabajar a favor de la construcción de paz, ¿no? Y son cosas tan sencillas como dar de comer, como dar de beber, como visitar a un enfermo, como visitar las cárceles, como auxiliar a las madres buscadoras, en fin. Hay cosas que se pueden hacer muy sencillas y que realmente pueden darle un rostro diferente a este país, que evidentemente pues, tanto lo necesita. Ya entramos a los 20 años desde el inicio de la guerra famosa contra el narcotráfico, y que desató, y yo creo, no sé ustedes, pero que esta guerra del narcotráfico sí desató una forma cultural mexicana de violencia y agresividad que no ha sido respondida por otro tipo de cultura más solidaria, creo yo. Pues no nos queda más que irnos despidiendo, pero con una reflexión final. Pues estos diálogos son necesarios para la sociedad. Es momento de que nos sentemos y lo tomemos en serio y empecemos a decir, cada uno podemos poner nuestro granito de arena para emprender la paz. Y también otra pregunta, si gustan responderla ustedes, es: ¿consideran que estos diálogos, como los mencionan algunos, están en contra de la Cuarta Transformación? ¿Por eso el gobierno federal no los quiere reivindicar? Estamos ahí leyendo sus comentarios y los tomaremos en cuenta, muy muy en cuenta, para los siguientes podcasts de Bajo Llave. Pues muy bien, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bajo Llave. Saludos. Hasta luego. Gracias. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.